Muchas gracias. Bueno, para empezar, como introducción, pues te doy las gracias, Eva, pues por participar. No sé si sabes que me propuse a principio de año en 12 meses, hablar con 12 expertas que aporten como un valor al bienestar y al cuidado pues, de los animales y la naturaleza, incluyéndonos todo como animales, ¿vale? Esto es súper importante porque a veces pensamos en los animales y es todo lo que nos rodea sin incluirnos. Entonces, he ido hablando con estas 12 personas, bueno, la 12 eres tú y me encanta como que acabar y concluir el año contigo, tenía muchas ganas de esto, así que, bueno, pues en realidad estoy muy emocionada y un poco nerviosa para hablar contigo porque es como No, de súper fan, sí, sí, un poco en realidad. Así que, Jo, muchas gracias. Y si quieres, como para empezar, a mí me gusta que os presentéis vosotras para que me digas como quién es Eva y cómo llegó a este mundo de la terapia del sonido, para que pues, sea tu versión, tu propia versión de ti. Cuéntanos. bueno, pues ¿cómo llegué? ¿Cómo llegué? Pues muy poquito a poco y sin saber que me estaba metiendo en ello. Me Y encanta. sí, sí, no. Empecé, bueno, siempre he tenido mucha pasión por la naturaleza. Nací, bueno, he vivido toda mi infancia en el Pirineo y entonces pues podía tener muchísimo contacto, ¿no? Y siempre me ha fascinado mucho el sonido, pero nunca había profundizado en ello a nivel de acústica de los ecosistemas. Pero sí que era como un sueño que siempre me veía como grabando por ahí monos, casi. Oh, qué guay. Y no sé, fue poco a poco y sin darme cuenta. Fue un trabajo tras otro. Empecé con un trabajo de etnografía, de recuperar el patrimonio oral de los pueblos antiguos, y poco a poco me di cuenta de la relación que había entre el sonido de los pueblos y o sea, el sonido, el sonido tradicional y el sonido del ecosistema al que pertenecían, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se involucró también mi evolución personal y mi propio caminar, y poco a poco me encontré que estaba yo utilizando sonidos para aliviarme a mí misma. Wow. Y entonces, y ya iba a grabarlos con la intención de que me ayudasen a mí, y, y poco a poco me di cuenta de esta estrecha relación que tenemos con la Tierra, ¿no? Con la Tierra, con la naturaleza, con los ecosistemas y con los insectos, con todo, ¿no? Y que no es un azar, el sonido no es el azar, ¿sabes? O un gesto de apareamiento o un reclamo, no, tiene por sí mismo, tiene a nivel individual de cada especie, en cada momento, y a nivel colectivo, tiene intención, ¿no? Y tiene una aplicación y tiene una utilidad. Y entonces empecé así, para mí, de forma casual, sin saberlo, hasta que me di cuenta de que estaba trabajando en eso y que era lo único que quería hacer. Wow, Y fuerte. entonces llegó un momento en mi vida que decidí, siempre soñaba, bueno, me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a esto. Pero pasaban los años y siempre esperaba tener suficiente dinero Claro, para siempre. poderme dedicar, ¿no? Y siempre intentaba hacer dinero, y cuando lo tenía, pues me salía algún imprevisto y ya no tenía. Y siempre estaba igual, hasta que un día decidí, bueno, si no empiezo ahora, me haré vieja y no podré hacerlo. Y entonces lo hice. Y lo hice en el peor de los momentos, cuando no tenía nada. Y, y entonces empecé a caminar ahí y todo se empezó a abrir. Todo se empezó Qué a poner guay. Me fácil. Bueno, encanta fácil como no, que pero desde el vacío y desde el silencio de eso que dices de no tenía nada, de repente empiezan como a abrirse caminos y es un poco como lo que explicas, de que todo está unido, o sea, todo complementa al resto, ¿sabes? O sea, es todo así, que de repente era esperar, esperar y nunca pasaba hasta que de repente, desde el vacío y silencio, va apareciendo. Qué guay, me encanta. Y hablamos un poco de Eva y terapia del sonido. ¿Qué es exactamente una terapia de sonido? bueno, a mí a veces la palabra terapia me da miedo, ¿sabes? Vale,
Me da miedo porque parece que es muchas cosas o crea muchas expectativas, o crea, no sé, a mí a Ujú. veces me da miedo, pero ¿cómo utilizo el sonido? ¿Para qué y cómo? ¿No? ¿Eh? Pues Exacto. es algo así como replicar en los lugares donde no puedes acceder a la naturaleza, porque desde tu casa a una clínica y si hablamos de animales es en su hábitat humano o en la clínica, ¿no? Pues se trata de replicar lo que hace la naturaleza cuando tú vas a la naturaleza. Es decir, la naturaleza, cuando tú llegas, lo que hace es observar tu campo, tu biocampo, cómo está. Y entonces emite frecuencias, algo así como microfrecuencias, como si hiciera una microcirugía vibratoria para equilibrar los puntos energéticos que hay desequilibrio. Y lo hace de una forma muy interesante, porque lo primero que hace que es actuar sobre el síntoma. O sea, lo más inmediato, dentro de lo posible, crear bienestar. Y luego va a actuar sobre el foco, que a veces que en un porcentaje muy alto el foco suele ser un pensamiento, una creencia, una manera de entender el mundo, una actitud, una emoción, bien Claro, emocional. entonces, claro, en realidad dentro de, digamos, este uso del sonido, ¿vale? Sí que necesitas como un poco de conocimiento de toda esta psicología del emocional, ¿no? Quizás. Relativamente, relativamente. Espera que acabo de explicar lo otro Vale, para llegar perdón. hasta esta pregunta que me haces, que es sumamente interesante. Entonces, lo que va a hacer el sonido, sin necesidad de la participación de la persona ni del animal, porque el sonido lo que hace es esparcirse en el entorno y crear campos electromagnéticos de muy baja intensidad que interactúan, porque a nivel celular, la célula y nuestro biocampo le gusta lo sutil. Y desde lo sutil se consigue grandes resultados, más que desde lo intenso. O sea, le gusta. Entonces, no hace falta, en fin, tu atención, no la quiere. Entonces, sin la participación del individuo, interactúa. Y lo que va a hacer, va a crear, va a favorecer que en minutos que depende de la situación y el sonido y la persona puede variar entre 10, 15, 20 minutos, lo que se va a conseguir es que haya un cambio de estado de conciencia. En este cambio de estado de conciencia, eh, el modo parasimpático empieza a activarse y entonces se crean las condiciones óptimas para que sea el mismo organismo que encuentre la forma para restablecerse. Bueno, esto es muy simple lo que te acabo de explicar, porque tiene muchas más explicaciones, porque, por ejemplo, Ya. en humanos es un poco distinto porque puedes trabajar directamente con el razonamiento, es decir, la persona puede llegar a experimentar lo que se dice un reconocimiento de cuál es la causa y el porqué desde una perspectiva muy amorosa hacia ella misma, porque la naturaleza trabaja así. Jamás te pone el dedo y te dice, ¡tú! ¿Qué hiciste? ¿No? No, es al revés. Se supone que siempre haces lo que sabes hacer, ¿no? Y ya está, lo que puedes. Claro, Vale, wow. entonces lo que me dices tú, para aplicarlo se necesita un cierto conocimiento. Sí, claro, se necesita un cierto conocimiento, porque sí que me estoy encontrando que hay personas que están utilizando los sonidos así, porque sí, o bien no son efectivos, o bien crean molestias, ¿no? Algunas molestias de Ya. más o menos importancia y que hay que importar. Entonces, no es necesario que conozcas, no es necesario que conozcas la motivación emocional o psicológica que está afectando a esta persona o a este animal. No es Vale. necesario porque ella te lo va a decir. Porque cuando empieza a utilizar el sonido va a tener esta revelación, va a tener este contacto con ella misma y va a ser capaz de decirlo.
Claro, que percibe esas mismas sensaciones y es capaz como de expresarlo pues en los humanos como en palabras, ¿no? Expresar en realidad ese sentir, ese percibir, ¿no? Voy a explicártelo como un ejemplo, porque como Vale. estamos hablando de temas un poco muy complejos, ¿no? Sí, vale, pues Como un ahora luego ahí ejemplo, vamos ¿eh? simplificando. Vale. Por ejemplo, una persona que tiene mucho miedo a no tener suficiente dinero, a quedarse, a no poder mantener su familia. Entonces entra en un bucle. En un bucle que quizás empieza por una situación, un pensamiento, hola, acabo de tener este gasto y a final de mes no podré soportarlo, o tal, o le ha venido una multa, bueno, vamos a decir cualquier cosa, o sea, sin trabajo. Y entonces empieza a tener un pensamiento de escasez. Esto va a ir fatal, voy a tener que pedir dinero, Vale, pues lo que le sucede es que lo primero, lo que va a tener contraído es el plexo, ¿eh? Es el tercer centro, el segundo, el tercero, primero, segundo, tercero, depende de la situación. En algunos casos puede ser acompañado de otros y bien implicado de un abandono emocional de alguien que convive y que tiene el sustento. Esto es muy complejo, pero vamos a poner a uno sencillo, el plexo. Vale, hay un nudo y tal, pero pasan las horas y va continuando pensando en esto y cada vez se va poniendo peor. Cada vez se va poniendo más tensa, entonces se da cuenta de que no solamente es el plexo, sino que también tiene un nudo en la garganta, que empieza a tener mal humor, que tiene irritabilidad, que no puede pensar en pocas cosas y que está irritada y que se va a dormir a la noche. Bueno, cuanto más dejas un pensamiento, más hace algo así como alcalinizar el sistema, todo tu biocampo, ¿no? Entonces es cuando no puedes dormir, cuando tienes pesadillas, cuando te levantas por la mañana, todo esto, ¿no? Vale. Decimos, wow, vamos a ponerle un sonido, ¿no? Vamos a ponerle un sonido. Entonces se pone un sonido específico para este tipo de miedo, ¿no? Miedo a no tener suficiente, miedo al dolor, miedo a voy a morir, ¿no? Por ejemplo, antes de una intervención. Vale. Entonces, cuando pones el sonido, lo que va a experimentar de golpe, de entrada, así los primeros minutos, o sea, 10 minutos, 15 minutos, va a ser una distensión física, es decir, se va a relajar físicamente, va como, va a soltar esta angustia. Y en este espacio de tiempo, el sonido va a empezar a interactuar durante los primeros minutos para aflojarle este sentimiento, esta presión, esta ansiedad, la va a aflojar. Pero a partir de los 20 minutos va a empezar a actuar, en este caso, sobre su chakra de la garganta y su glándula pineal. ¿Y haciendo qué? Haciendo algo así como confía en el proceso de la vida, confía en ti, confía en tus posibilidades, confía en tu creatividad, confía en tu capacidad de comunicarte, confía en la capacidad de buscar y relacionarte con lo que eres, ¿no? Porque en realidad, ¿qué está pasando? Vale, sí, todos hemos tenido en un momento dado un proceso de este tipo, pero el origen a veces, la reacción que tenemos, que te colapsas, no viene solamente de que, wow, está pasando esto, sino que lo más importante es qué recursos vas a tener. O sea, lo que te está sucediendo es que no estás confiando en el proceso de la vida no te va a abandonar y, y, y confiar en ti, confiar en tus capacidades, en tus posibilidades, en tu capacidad de crear, de inventar, de gestionar y de apañarlo, ¿no? Wow, Es así como totalmente. O funciona. sea, Entonces, claro, tú no has de saber que esta persona lo que le está, en este caso, que lo que le está sucediendo es que no confía en la vida, no, porque esto es casi ser Dios. ya. Es como es un proceso en realidad más natural, o sea, más de soltar, confiar. Sí, Me ha encantado el confiar en el proceso de la vida, o sea, me encanta esa frase que es total. O sea, yo creo que cuando existen todos esos conflictos, en realidad es esto, que la base de confiar en el proceso, en que estás unida a todo esto, que todo se complementa, te quita como mucho peso de encima, en realidad, y sí, te alivia.
Pero primero es necesario desbloquear el colapso Claro, del biocampo, porque si no, no puedes llegar. Esta reflexión te parece fantasiosa, claro. pero La necesitas. puedes entender como lógica, pero luego no llega. No, no puede ser, no eres capaz, porque estás muy contraído, porque hay un desequilibrio energético. Entonces, si se consigue reajustarlo, aunque sea durante media hora, ¿eh? La persona tiene la oportunidad de pum, pum, entrar ahí en esta vía de, vale, esto pasa así, ¿no? Y luego utilizarlo cada vez que los malos pensamientos o los pensamientos pesimistas te vuelvan a invadir. Claro, claro, Porque eso iba a preguntarte, que en realidad, ¿cómo es? O sea, tú, por ejemplo, tienes una sesión o con respecto a un animal y sabes detectar cuál es el sonido que tienes que recomendar o tienes que asistir con un sonido. Y luego esta terapia, aunque no queremos llamarlo terapia, ¿es repetidamente o es una sesión o cada X tiempo? va a depender, por ejemplo, una persona o un animal que está en un proceso infeccioso, pues va a necesitar por ejemplo, si estamos trabajando con el sistema inmune, pues va a necesitar que diariamente, durante ciertos días, aplicarle el sonido en su casa, en su camita, como sonido ambiente, ¿no? Si, por ejemplo, tiene una alteración digestiva grave, a causa de, por ejemplo, la medicación o de una intoxicación, pues entonces, claro, ha de estar unos días pues aplicando a cierta hora, a cierto momento, pues el sonido. Otros casos, ¿no? Otros casos, pues quizás te viene una persona con un bloqueo emocional importante, utilizas un sonido y enseguida enseguida es capaz de hablar, ¿no? Eso va a depender de muchas cosas. No, es muy personal, es muy personalizado, no, a veces Claro. cuesta generalizar, ¿eh? Ya, sí, sí, totalmente. Me encanta. ¿Y cómo escoges? Bueno, supongo que tienes, bueno, la experiencia te facilita todo este aspecto, pero ¿cómo escoges o cómo decides cuál es el sonido? O si tiene alguna conexión entre el sonido o la patología o el efecto que estés tratando. Bueno, actualmente estoy dando formación profesional Mm, entonces sí, he pautado mucho las aplicaciones de los sonidos para poder transmitir claro, esta experiencia, ¿no? El conocimiento de todos estos años. Entonces, hay sonidos específicos para situaciones específicas, para órganos específicos, para trastornos. Yo diría que para trastornos o alteraciones específicos, tanto emocionales como fisiológicos, ¿no? Luego, a la hora de pautarlos, es importante que se pauten de forma personalizada. claro. ¿No? Pero sí, hay sonidos que son muy generales y hay otros sonidos, porque ya comenzamos a tener una biblioteca muy amplia Claro. de sonido. Hay sonidos específicos para, pues, por ejemplo, de los últimos han sido sonidos para, para la pérdida de hueso en la mandíbula. Wow. Y bueno, no sé, podría decirte Wow. ¿Y muchos qué ejemplos. conoces al hilo de esto? Que esto ya por curiosidad, ¿qué conoces antes? O sea, ¿detectas antes un sonido que luego te lleva a usarlo para algo concreto? ¿O incluso es al revés? ¿Conoces un caso concreto y te inquieta a la búsqueda de un sonido? Mira, inicialmente los sonidos fueron viniendo. No Vale, busqué nada. Fue ya. viniendo, fue viniendo. Pero de esto hace 23 años. Ya, sí, ya he visto que tienes una galería ahí, bueno, por lo menos en la web, de mogollón de sonidos para mogollón de situaciones concretas o algunas otras no tan concretas, pero bueno. Lo que sí que es cierto es que actualmente a veces sí que me he encontrado involucrada en situaciones en concreto y aquello de decir, voy a buscar.
esto, a ver qué solución podemos encontrar a través del sonido, ¿no? Una de las cosas que estamos trabajando, que todavía no está aprobado, es cómo aliviar residuos, bueno, piedrecitas en el riñón o en la vesícula. Estamos trabajando en esto. A ver si con el sonido te podría enviar el mensaje. Wow. Pero es en esta línea que estás hablando tú, pero esto no está suficientemente desarrollado en este momento. Claro, claro. Ya. Me gusta, me encanta. Y ya que hablas un poco de esto, como de la búsqueda del sonido y demás, bueno, como he podido ver y leer y demás, que en tus propias grabaciones pues son como el fruto de un trabajazo de viajes, de demás, y me gustaría un poco conocer la experiencia de cómo es ese proceso de visitar lugares, en algún momento quizás conectas y dices, bueno, sí que es cierto que me has dicho, pues eso, como que van llegando, pero es que de repente llegas a un sitio, a un lugar y dices, ¡buah! Este tiene, no sé, cuéntanos un poco cómo es el proceso. Pues mira, a veces he ido a sitios y no he servido de nada, porque he llegado y no se ha podido hacer nada, las grabaciones no han sido, o sencillamente no sonaba nada. A ver, porque tú sabes que en los últimos años se ha perdido muchos sonidos en los ecosistemas. La Tierra está quedando en silencio, está muy silenciosa. O sea, los ecosistemas están muy afectados por la contaminación acústica de las actividades humanas. Wow. Y esto para una persona que se dedica a este trabajo, pues es un problema, porque implica viajar más y arriesgarte más. A veces haces viajes y sencillamente vuelves a casa con las manos vacías. A veces sucede esto. Otras veces sientes el llamado dentro. A veces sientes unas ganas de, quiero saber cosas de este sitio. Quizás es un sitio que no te ha hablado nadie, ¿no? Pero una cosa sí que he visto es que los sitios muy humanizados no funciona el tema, o los sitios donde sí, son lugares que lo sientes tú, lo siento yo y entonces voy. Y entonces a veces pues allí tengo la sorpresa. Entonces a través de fallo, no fallo y éxito, fallo y tal. Y pues al final he comprendido que lo mejor que podía hacer era dejarme llevar. Porque cuando le pongo la cabeza, pues a veces no funciona, ¿sabes? Este sitio es muy bonito. Este sitio es muy bonito, que me han dicho que guau, que es un sitio precioso, que tal, no sé cuántos. Estos sitios no funcionan, no me funcionan. En cambio, cuando lo siento dentro, siento como una llamada y voy, pues entonces allí empieza a abrirse un abanico de cosas que yo voy descubriendo. Y luego que también, no es voy en busca de algo, sino simplemente estar abierta a la vida. Sí, eso por un lado, pero por otro lado también trabajo mucho con mi propia evolución personal, es decir, con mis propias emociones. O sea, cuando estoy atrapada en una emoción que me está costando soltar, entonces acudo a la naturaleza y ahí sí que hay ese proceso de intercambio. Trabajo mucho desde mí. Claro, y encuentras lo que ni siquiera andabas buscando de repente. Sí. Me encanta. Luego también me he visto que me gusta mucho, pues bueno, me he leído la web, vamos, desde el principio hasta el final, y he visto como que cuentas algunas historias de cuando trabajabas con animales salvajes y demás, y cómo, digamos, imitabas como, bueno, no sé si es imitar la palabra, ese paisaje sonoro para devolver como el equilibrio. ¿Cómo es un poco eso? Por una parte, la percepción de los animales, obviamente, que no viven en un entorno, pues en su entorno natural, pero en realidad están acompañados por alguien como tú que facilita un poco todo este proceso. Bueno, una cosa que estamos observando es que cuando el sonido es real, quiere decir que no está copia-pega y ahora lo arreglo porque sea bonito y tal. Cuando es real y lo vuelves a aplicar en el ecosistema responde muy rápido.
Es como si intentase reproducirlo nuevamente. Claro. Y lo hace. Y lo hace en muy pocos minutos. Mira, fíjate, ayer mismo recibí una carta de un alumno que está en Chile, en Aconcagua, y, y me dice, oh, es que puse este sonido, dice, y al cabo de un rato de tener el sonido, que estaba yo en el jardín y lo estaba poniendo con un altavoz, dice, al cabo de un rato, pues se presentaron las lechuzas, dice, y empezaron a cantar. A replicar lo que había en el audio. Claro. Y Wow. entonces decía, me di cuenta, inicialmente pensé, hostia, viene del altavoz, pero luego se dio cuenta de que no, de que estaban al lado, de que estaban al Wow. lado cantando, ¿no? Qué alegre. Y, por ejemplo, una observación muy bonita, pues por ejemplo, hace años atrás, en el 2012, grabé en un bosque en la Sierra de la Culebra una primavera espectacular, ¿no? O sea, súper preciosa, que había cantidad de animales nocturnos emitiendo una sinfonía muy equilibrada. Pues volví al cabo de 2 años porque pensé, la voy a repetir porque me gustó mucho, la voy a repetir con un equipo mejor. Y cuando llegué no se oía nada, nada. Y me estuve 15 días y no se oía nada, nada, Ya era ves. silencio, las noches eran silenciosas. Y pensé, ¿cómo es posible, no? Claro, pues Y, eso de ir a buscar algo que en realidad y ya no era lo entonces, mismo. sí, no, pero tendría que haberlo porque es el hábitat. ¿Eh? Y del autillo, hasta en la primera grabación había muchos autillos. Y entonces coincidí que había un fotógrafo inglés que estaba haciendo fotografía nocturna y me comentó, están, pero no cantan. Y entonces, Wow. como estaba haciendo fotografías con infrarrojos, se podían ver, estaban allí, pero no cantaban. Y lo que había sucedido es que en ese plazo de tiempo habían instalado unas torres de wifi super grandes en lo que era toda la zona. Y la habían acordonado con antenas de wifi. Wow. Y no cantaban, no cantaban. Habían quedado en silencio. Y entonces cogí y puse el audio de los 2 años anteriores. Y fue una sinfonía. Fue Wow, una para restablecer sinfonía. ahí la armonía. Sí, 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 sí. Fue una Qué bonito. sinfonía. Vinieron y los escuchabas, estaban allí y repetían y cuadraban y se centraban en lo que estaba sonando y se adaptaban a los tiempos siguiendo un patrón rítmico, el patrón rítmico adecuado, ¿no? O sea, que no interferían con la grabación, sino que la acoplaban como una realidad y dentro de ella pues reestructuraban todas las respuestas dentro de un equilibrio y una coherencia. Fue muy Wow. interesante, sí. Qué bonito. Qué experiencia, en realidad, poder restablecer a ese nivel que en realidad pues es la naturaleza en expansión, un poco contaminada por el humano en ese sentido. Qué Sí, esto está fuerte, pasando, qué esto está poderoso. pasando. Eso está pasando mucho, mucho, Ya ves. mucho, mucho. Es realmente un problema. Qué fuerte, me encanta. Me encantan estas historias. Luego, bueno, pues un poco como para la entrevista y las preguntas que teníamos preparadas, que nos hemos ido un poco liando Suele con pasar, el suele tema, pasar. pero bueno, me encanta. Como a mí me interesa, bueno, ya sabes que me dedico pues a la educación de perros y sus familias, y me interesa un poco si este tratamiento del sonido lo enfocas más o quizás es más común usarlo en patologías pues eso, enfermedades y demás, o más en el comportamiento. En Todo las dos, está relacionado. sí, puedes aplicarlo en las dos situaciones, sí. Lo estamos aplicando Vale, en las ¿y dos facetas. cómo se aplica, por ejemplo, a un perro normal de casa, tal cual? ¿Cómo se aplica un sonido de ese modo?
¿Es así ambiental directamente o tiene una aplicación como más local? Va a depender, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, del síndrome de deficiencia de hábitat, ¿no? Un perrito Vale, que está viviendo en una casa, pero pasa muchas horas solo, pues porque todo el mundo está trabajando y entonces pues sus cuidadores pues llegan pues al mediodía o llegan a la tarde y lo llevan a pasar, pero pasa muchas horas solo. Entonces, tiene ansiedad, tiene lo que se llama un síndrome de deficiencia de hábitat, que se manifiesta pues en estar nervioso, quizás un poquito de pérdida de masa muscular, dificultades de la atención, irritabilidad, pero sobre todo hay ansiedad. claro. Vale, pues por ejemplo, puedes trabajar con circadianos en casa a nivel de sonido ambiente. Y se pone como un sonido ambiente muy flojito, imitando el proceso del día. O sea, los cambios vibratorios que se producen a lo largo del día. El sonido por la mañana es distinto que el de la tarde, Claro. o el de la noche. Y entonces es como darle una información de todo está bien. Claro. Todo está bien. Que se sienta como acompañado, acogido en realidad. Sí, sí, y los ves. Claro. Por ejemplo, tienes un perrito que está pasando por un proceso infeccioso, que están muy intranquilos, que empiezan a moverse, Claro. van de un lado al otro, y que no sabes, y les pones por ejemplo, la estufita cerca para que se pongan y tal, y están intranquilos, que se mueven, les pones, por ejemplo, el sonido del día, del momento, y le das que hacer así, ¡chum! Hace esto así, sube las orejitas, lo escucha así y se gira, o sea, se pone la rosquita, busca el sitio y ya se pone ahí y ya lo tienes toda la mañana tranquilito porque va suspirando y es como un mensaje de todo va bien, ¿no? Esto es como decirles tranquilo, todo está bien. Ahora, esto es un ejemplo, ¿no? O por ejemplo, un animalito que puede tener miedo pues porque es muy asustadizo o porque en la escalera ha aparecido un macho alfa y puede estar con ansiedad o puedes tener miedo, o los petardos o están haciendo obras en la calle y ahí, entonces esto también... Para algo quizás más puntual. Entonces puedes utilizar sonidos para reducir el miedo, o si lo llevas de viaje, pero por ejemplo, si tiene una fractura, o ha tenido un quirófano y está recuperándose con una cicatriz o ha tenido una herida, entonces sí, el sonido va a ser aplicado cerca del cuerpo, no es en el ambiente. Va a ser, o si por ejemplo tiene una patología pues en el corazón, en el hígado, en los pulmones, en el digestivo, entonces trabajas con el sonido directamente cerca del cuerpo, muy cerca del cuerpo, y lo hacemos con altavoces pequeños o con cascos de los grandes. Se cubren con un paño, ¿sabes? Para que no te se ensucien, y entonces los dejas cerca. Por ejemplo, con los trastornos digestivos derivados del consumo de antibióticos, por ejemplo, es algo espectacular. Cómo regeneras el bienestar, reduces la diarrea, y ayudas en el digestivo. Sí, es muy rápido. Con los animales es muy rápido. Y los ves, por ejemplo, yo me acuerdo, tuve una perrita que murió hace 1 año y medio, que fue agredida por un perro muy grande y le hizo una peritonitis y luego le hizo una lesión en la patita de atrás. Y me acuerdo que estuvo mucho tiempo recuperándose. Y le ponía el sonido y me acuerdo que apenas podía moverse, pero cuando me daba cuenta, le ponía el altavoz al lado y cuando me daba cuenta, ella reptaba por el suelo y se ponía encima para que el sonido le tocase directamente encima del cuerpo, ¿no? O sea, nos enseñan muchísimo, lo hacen mucho, entonces ves... Totalmente. Sí, cómo se acercan, se alejan del sonido cuando tienen suficiente y sí, son muy receptivos. Tal cual, maestros de la vida.
En realidad, ¿crees que son más receptivos los animales que los humanos a esto del sonido? No, yo creo que son igual de receptivos, lo que pasa que el humano pues somos más mentales y tenemos como algo así, mucho límite de creencias. Claro. Y a veces Que la los mente demás, puede o acompañar o simplemente como que tener algún pensamiento de rechazo y bloquear quizás, o crees que no. Incluso que la mente y el pensamiento no puede sí, bloquear en este caso. sí, sí, o sea, por ejemplo, observas que como son sonidos para la ansiedad, ¿no? Que actúan muy rápido y tienes a personas que primero se lo ponen muy fuerte porque piensan que cuanto más fuerte, o sea, Sí. ahí está Por pensando, ejemplo, a mí me pasa, yo soy de esas. está muy fuerte y mucho tiempo, mucho fuerte. Entonces está el sonido y por ejemplo, imagínate que estás utilizando el sonido del mar y entonces es a la persona que va, o la viene o la va, o la viene o la va, a ver cuándo me hará efecto. ¿Eh? Y a ver, bueno, pues esto no me está haciendo efecto, a ver cómo lo va a hacer, mira, llevo 2 minutos y todavía no, Claro, venga, ahora viene, ahora. Ahí están interactuando, que en tu mente estás interactuando, o sea, claro, estás ahí en la mente, claro, estás controlando, absolutamente. en cambio, pues no sé, si lo pones y sencillamente te relajas y estás en ti, el efecto es súper rápido. Es súper rápido. Y entonces el animal sí lo que hace sencillamente lo reconoce, lo reconoce inmediatamente. Claro. Los animales lo reconocen, pero es que es muy rápido, muy rápido. Claro. En realidad me quedo sobre todo con lo que has dicho de, por una parte, no necesita tu atención plena, o sea, no necesita que estés ahí mirando el altavoz esperando a que te haga un efecto, y obviamente esto lo haría un humano, pero no lo haría un animal, ¿vale? Y por otra parte, el hecho de que es replicar el sonido natural, o sea, pues como estabas diciendo, el sonido del mar. Obviamente cuando vas al mar no lo escuchas ahí a todo volumen, pues es como un sonido de fondo y quizás rompe un poco más fuerte, pero es como súper ambiental y no necesitas como mucha vibración y sonido fuerte, porque en realidad la réplica en la propia naturaleza no es así de invasiva o no acapara tanto el espacio en realidad. Bueno, luego hay otro parámetro importante que es la intensidad. El tipo de intensidad también tiene su propio mensaje. Porque si tú entras en un bosque, por ejemplo, y los pájaros no están cantando, sino que están chillando, Ujú. tú no vas a decir, ¡ay, mira qué bien, han subido el volumen! No, tú lo vas a escuchar, quizás no te das cuenta, pero tu sistema celular, tus células, todo tu sistema va a decir, yep, cuidado, hay peligro. Wow, Estos no son claro, pájaros, son dinopájaros y me van a comer. Y entonces te va a poner en una situación de huida, te va a enviar el mensaje, vete de aquí. Pues, quizás tú no te das cuenta cuando pones el sonido y claro, dices, no, no, lo voy a poner bien fuerte porque me hará más efecto. Pero tu cuerpo claro, está replicando lo que estaría pasando en el bosque y te va a decir, fuera de aquí porque estás en peligro. Y entonces vas a crear una situación de estrés que no sabes claro, de qué, como una especie de inquietud, te vas a crear una inquietud y es tu cuerpo que te está diciendo, vete de aquí. En cambio, claro, si lo bajas, ya lo están reconociendo como bien, esto está bien, es así. wow, O, por claro. ejemplo, un mar, tú vas a un mar y el mar está sonando a lo loco, súper fuerte, y tú no te quedas allí relajadito. Claro, puede ser peligroso, claro. Claro, Te, claro. te, Por te llama ejemplo, al peligro, en un mar de estas condiciones, nadie se puede dormir. No claro, conseguirías poniéndote este sonido así en estas condiciones por la noche, no conseguirías dormir, pues porque tu sentido de la supervivencia no te lo va a permitir, porque si dice, si se duerme, se va a ahogar, claro, podría ahogarse, ¿no? Igual que cuando utilizas un sonido donde está subiendo la marea, un sonido donde sube la marea, tú no oyes la diferencia entre que sube y baja, ¿verdad? Pero en cambio coges un sonido donde sube la marea y no vas a poder descansar porque tu sistema se está poniendo en alerta.
Ya ves, buah, qué interesante. Me parece súper interesante en realidad, porque es eso, que quizás nuestra mente no es consciente, pero es el cuerpo el que simplemente responde Mm. a, pues al final, creo que cada vez como más en contacto es indagar un poco nuestra propia naturaleza y conectarnos cada vez más en ese animal que llevamos dentro y sentirnos parte de todo, ¿sabes? En realidad, de alejarnos un poco de esa mente tan racional, tan humana, para conectarnos con el entorno, que muchas veces parece como externo a nosotras mismas, Sí. que es súper interesante, me encanta. Y a partir de aquí, bueno, vamos a ir como concluyendo, me encanta, me ha encantado, me está encantando, creo que se me han quedado Gracias. un montón de preguntas, pero bueno, como conclusión, bueno, sobre todo destaco lo que hemos dicho de como replicar siempre el sonido ambiental y demás, aunque sea muy localizado, y sobre todo el que no necesitamos especialmente nuestra atención plena, sino simplemente dejarnos llevar y conectarnos con todo lo que nos rodea. Y a partir de aquí, ¿hacia dónde se dirige Eva con Sonido y Vida? En sus proyectos, en tus propios proyectos y búsqueda o más que búsqueda, en el encontrar de nuevos sonidos y nuevos proyectos. Pues sí que me estoy planteando cambios, ¿sabes? Me estoy que planteando cambios y me gustaría entrar un poquito en una faceta de creación de performance, creación de... Wow, Bueno, estoy ahí trabajándolo, estoy ahí wow, como bueno, es gestionándolo, ahí viéndolo y un poco sintiéndome ahí, jo, qué sí. guay, jo, gracias Eva por contarnos ahí esa pincelada de esa inquietud que todavía apenas despierta y se está encaminando hacia un lugar todavía, como tú dices, que no sabes hacia dónde te lleva, pero sabes que ese es el camino. A partir de aquí, normalmente no lo hago, pero me parece como súper interesante, pues todas las historias y como has puesto y demás, ¿hay algún lugar donde podemos encontrar información para conocerte más, que a mí me parece fascinante? O sea, creo que sería pues para una charla de 3 o 4 horas. ¿Dónde podemos encontrar, o quizás ejemplos de casos prácticos, casos reales que tú hayas llevado a cabo? Mira, pues en las redes encuentras, intento subir bastante documentación, vídeos, por ejemplo, vídeos de veterinarios que comparten su experiencia y ves un poquito la evolución, ¿no? Eh, estamos haciendo una página nueva, ahora todavía tenemos la antigua, pero dentro de poco va a salir una nueva, y está en sonidoyvida.com. Y, Perfecto. y también encuentras en el blog, hay un blog con muchos vídeos de experiencias vividas y, y en las redes, en Instagram, en Facebook, pues Eva Julián Qué guay. Buah, o me encanta, Sonido. muchas gracias. Qué guay. Pues estaré súper atenta a todos tus movimientos y además sigo tu curso para en cuanto pueda poder, por favor, acercarme a esta maravilla de mundo natural y sonoro. Me encanta. Así que, jo, muchas gracias de Gracias a corazón. ti. ¿Y quieres contar algo así como conclusivo? Si quieres contar algo de